Hola, qué bueno que nos estamos encontrando después de 7 días para seguir hablando de Cuba y su gente. El tema que hoy les propongo está muy vinculado con una importante figura de nuestra historia. Como todos sabemos, José Martí fue un gran amante de las artes y su obra recoge interesantes y genuinas apreciaciones sobre las manifestaciones danzarias. Precisamente a los orígenes de sus acercamientos a esta expresión artística estaremos dedicando nuestro encuentro de hoy. Acompáñanos. Martí nunca hizo formulaciones acerca del arte, al margen de su tiempo y circunstancias. Y ello incluye también el universo múltiple y maravilloso de la danza que él llegó a conocer y apreciar. El joven Martí gustaba de los espectáculos teatrales, especialmente de la ópera, donde los bailarines clásicos encontrarían un espacio para realizar sus ejecuciones. Para comentarnos acerca del tema que hoy les he propuesto, me he trasladado una vez más hasta el Centro de Estudios Martianos en busca de mi invitada, la investigadora Mayra Beatriz Martínez, a quien le doy las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Comencemos hablando entonces acerca de las apreciaciones de Martí acerca de las danzas teatrales y en particular sobre el ballet. Bueno, hay que aclarar en primer lugar que Martí no fue, digamos, un crítico de danza, porque no tuvo una actividad, digamos, voluntaria, sistemática, constante, ni manejó un instrumental para ello, como sí podríamos ver en sus textos sobre las artes plásticas o la música. Martí tiene una serie de apreciaciones, de percepciones del universo danzario de su época, y entre ellos, por supuesto, que del ballet, pero en menor medida. Digamos que también se aprecia que hay un conocimiento de cómo en Cuba, en la primera mitad del 19, el ballet había constituido, digamos, un plato fuerte en los escenarios, sobre todo habaneros. Hay textos que, yo decía, evidencian esta presencia del ballet en la Cuba que él no conoció, la primera mitad del 19, y, digamos, es la mención que él hace de María Rubio Pautret, que fue, digamos, un amor de Heredia. Cuando él hace su retrato de Heredia, su discurso sobre Heredia, entonces habla de María Rubio Pautret y dicen que la aclamaron en Cuba. Esto evidencia que hay un conocimiento de lo que había ocurrido. Por otra parte, también se refiere a figuras de una altísima calidad internacional, virtuosas, consideradas canónicas, como es el caso de María Camargo. Pero sobre todo hay dos textos, uno en que hace alusión a Anamouna, que es un ballet que se estrena en Francia, en la Ópera de París, que él refiere, evidentemente está refritando información, pero sobre todo lo más importante que hay en este sentido es uno que titula México en Excelsior. Excelsior es un ballet que en este momento tiene que ver con toda esta cabaretización que yo decía, con estos grandes espectáculos que eran del gusto de la burguesía, en una época en que el ballet en el mundo había incurrido en una, le han llamado regresión, aunque en Rusia y en Dinamarca estaba ocurriendo otra cosa y muchos clásicos vieron la luz, como Corsario, La Bayadera, en fin. Desde la eclosión del flamenco, la literatura romántica lo destaca como un baile sensual, voluptuoso y cargado de picardía. ¿Cuál fue la percepción de Martí acerca de este género danzario? Bueno, fue contradictoria, igual que toda la que realizó de estas expresiones danzarias que, bueno, articulaban, digamos, elementos que no, según su manera de ver, su manera profundamente ética de ver la vida, que no, quizás no funcionaban como una alimentación del espíritu humano. Escribe textos capitales, sin duda, como ya yo decía, no quizás desde el punto de vista de un
crítico danzario, pero sí de un profundo conocedor. Durante 10 años Martí estará hablando de una manera o de otra del flamenco y es realmente parte de esa experiencia de finales de los 70. Yo quisiera mencionar, digamos, los artículos fundamentales: el gitano europeo, su vida, sus hábitos y su influencia en las naciones del continente, de 1880. Es muy temprano, está en Estados Unidos y está recordando un poco esas experiencias y reflexionando entonces al surgimiento de estas manifestaciones culturales. Después tenemos artistas españoles del 81, donde ya habla específicamente del flamenco. Entre flamenco del 83, la corte de España, muy interesante, la bailarina sevillana Carmencita, donde ya, además de la aprehensión esa original que tenía por el género, hay un gusto indudable que se refleja en estas crónicas preciosas, en las cuales hace lugar a principales bailadores, no solo mujeres, también hombres de la época. Es interesante nada más mencionar que una de las principales bailarinas de la época, Trinidad Huerta, la cuenca, Martí la menciona con aprehensión, muy subrayada. ¿Por qué? La cuenca tiene dos cosas importantes a saber. Bailaba como hombre, vestida de hombre, y fue la primera en usar ropa corta. Indudablemente, si Martí la vio, pues no le gustó demasiado. Sin embargo, se rinde fascinado ante otra bailadora que poco se ha destacado a la hora de hablar su influencia en la obra posterior de Martí, que es Antonia la Roteña. La bailarina española de los versos sencillos de José Martí se ha identificado con Carolina Otero, aunque hay quienes afirman que fue otra la musa inspiradora. La bella Otero, de origen gallego y de una belleza enigmática y deslumbrante, no fue tan fabulosa bailarina como deja ver Martí en su poema. Por eso, algunos aseguran que Martí se inspiró únicamente en la sevillana Carmen Daucel Moreno, más conocida como Carmencita, de quien dijo en una crónica llevaba un sombrero torero, y fue la primera mujer que apareció en un film realizado según la técnica del kinetoscopio de Tomás Alva Edison. Mucho se ha especulado acerca de la bailarina que inspiró uno de sus más populares poemas. ¿Qué puede usted aportar a esta polémica? Yo no quisiera terciar en una polémica que se inició hace mucho tiempo y donde han participado testimoniantes, investigadores muy serios. Yo quisiera, digamos, enriquecer la mirada con relación a este tema de quién era la bailarina española. A mí me parece que en este caso no solo habría que buscar un punto de partida en la inmediatez de Martí, quién fue la que reflejó, quién fue la que intentó retratar, sino también que en este hecho poético indudablemente tiene lugar la concurrencia de una pulsión subjetiva que se alimenta a lo largo del tiempo. Hablaba de las roteñas, de cómo él se rinde fascinado frente a Antonia la Roteña. Fue una bailarina quizás no tan connotada en la época, como que él le encontró un encanto particular. Yo citaba que se llamaba El gitano europeo, su vida, sus hábitos y su influencia en las naciones del continente. Y justamente en esta larga disertación donde él se penetra en las raíces o trata de explicar las raíces de las manifestaciones gitanas, hace una preciosísima, muy sensual descripción de una bailarina innominada, con lo que yo veo más emparentada a la bailarina española. Con lo que quiero decir que no sea esta, sino esa y la Carmencita, a la cual él vio danzar, y lógicamente también estaría la bella Otero, Carolina Otero, que no era tan buena bailarina, pero indudablemente fue una mujer cuya belleza marcó toda una etapa de la cultura europea y americana, porque bueno, lógicamente también vino a Estados Unidos donde ella lo vio. Hay testimonios que no podremos negar, como el caso de Blanche Zachary de Baral, que decía que bueno, había asistido con Martí a una presentación del Otero y que de ahí sale la inspiración para la bailarina. Pero es que también hay testimonios de que Martí vio bailar a la Carmencita y hay textos preciosos donde hace alusión a la Carmencita, que sí era mucho mejor bailarina.
La Carmencita tiene varios récords interesantes que no debemos dejar de pasar por alto. Primero, que fue la primera mujer recogida por un invento muy reciente en la época, en los 90 del siglo XIX, que fue el kinetoscopio. El equipo que trabajaba con Alba Edison la filmó y es la primera mujer que aparece, la primera presencia del flamenco, y justamente es la una actuación parecida a la que dio Martí 3 años antes. Por lo tanto, es un documento interesantísimo porque, digamos, creemos, la única imagen de movimiento que conocemos de tal y cual Martí la vio. Entonces, por todo lo expuesto hasta aquí, podemos afirmar que Martí fue sin dudas un amante de las artes danzarias y sus obras pues confirman todo esto. Muchas gracias nuevamente por haber compartido con nosotros este encuentro de hoy. Y ustedes, amigos, recuerden que la cita será dentro de 7 días para continuar hablando de Cuba y su gente.